Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión hablaremos de Miguel Alemán y el civilismo. El alemanismo quiere decir muchas cosas: desarrollo económico impulsado por la Segunda Guerra Mundial, asociación del capital nacional con el extranjero, principalmente el de Estados Unidos, con el civilismo y con el establecimiento y reforzamiento del Partido Revolucionario Institucional, pero también con la represión a los movimientos sociales y con la corrupción. Miguel Alemán fue el primer gobierno civil y el primero postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, creado el 18 de enero de 1946, precisamente en el sexenio previo, cuando Alemán figuró como secretario de Gobernación. Los acuerdos entre Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano provocaron que éste le llamara el cachorro de la revolución. Y el Partido Comunista lo consideró la corriente más avanzada de la burguesía en México. Llegó a la presidencia en medio de una fuerte contienda porque eran muchos los aspirantes y entre ellos los civiles aventajaron a los militares. 2 muertes facilitaron el ascenso de Miguel Alemán, la de Manlio Fabio Altamirano cuando era gobernador de Veracruz y la de Maximino Ávila Camacho, un hombre fuerte con posibilidades de suceder a su hermano, y si no hubiera podido sucederlo, sí hubiera podido oponerse a Miguel Alemán porque no había acuerdo entre ellos. Luis Espota llamó a este momento cuando la revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac. ¿Qué quedó del gobierno de Alemán en el sistema político mexicano, en la sociedad y en la cultura? Para entrar en materia, Felicitas López Portillo, quisiera preguntarte si pudiéramos centrar los aspectos más relevantes del alemanismo, ¿cuáles serían? Sí, bueno, retomando lo que decías, Carlos Monsiváis dijo que la épica revolucionaria durante el alemanismo, la épica revolucionaria ha dado lugar a la épica del capitalismo. Entonces, lo que hace Miguel Alemán es afianzar, consolidar un proceso que ya venía desde antes. Bueno, incluso desde la época de Porfirio Díaz, claro, vino la revolución, pero era la consolidación del capitalismo, ahora supuestamente nacional, o sea, la modernización de México. Y para eso se lanzó con un programa económico muy ambicioso. Los críticos decían que no tenía las suficientes bases para hacerlo si tomamos en cuenta que el 70% de la población era población rural. Pero sobre todo fue a través del incentivo a la agricultura, porque se decía, si no se incentiva a la agricultura, ¿cómo vamos a hacer la base para la sustitución de importaciones de la industrialización? Tú lo dijiste, pero también tenemos que recordar que esta sustitución de importaciones viene desde la época de Lázaro Cárdenas. Sí. Bueno, sobre todo en el 39, 38, con la nacionalización petrolera, en el 39 hubo una ley de exención de impuestos durante 5 años a industrias nuevas. Entonces, es un proceso que viene de lejos y que, diremos, cuaja perfectamente en el alemanismo, en un intervencionismo estatal rector, impulsor y consolidador de una burguesía que se quería nacional, que ya vimos que no lo fue, pero que hizo ese intento, ¿no? Es el viejo sueño liberal decimonónico. Los pequeños propietarios, la clase media agrícola, similar a los farmers norteamericanos, diremos, ¿no? Pero Lázaro Cárdenas pone la base social y política de lo que posteriormente es el avilacamachismo y es el alemanismo, ¿eh? No se nos olvide de eso. Claro, Cárdenas hizo el énfasis en el ejido colectivo. El ejido no era tan productivo, digamos, era sobre todo cultivos de subsistencia, todo eso. Y se apostó más a los empresarios agrícolas privados. Son los empresarios nylon. Sí. Que en la época se les llamaba nylon, ¿no? Famoso. Y incluso en diciembre del 46, que toma posesión Alemán, se da esa ley del amparo agrario y de la inafectabilidad. Claro. 100 hectáreas nomás agrícolas de riego eran inafectables y 800 que no eran, que no eran de riego, 200 de temporal y 800 para mantener 500 cabezas de ganado, algo así, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que sí hay que recalcar es que todo el esfuerzo gubernativo de Alemán viene de antes, diremos, tiene su impulso anteriormente
y se consolida con el alemanismo. No, y evidentemente estaban pensando en ese impulso que venía de atrás, porque Elisa Servín seguramente nos puede comentar sobre el proceso de elección de Miguel Alemán, que finalmente tiene mucha connotación con todo lo que estaba sucediendo en el país desde la Revolución Mexicana, después de los gobiernos de la Revolución y postrevolucionarios. Sí, yo creo que lo que distingue la elección de Miguel Alemán es que se da en la coyuntura de la recién posguerra. O sea, Miguel Alemán entra a la presidencia de la República en un momento en el que el mundo se está redefiniendo, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de sucesión presidencial implica una discusión en la que participan las élites económicas, políticas, intelectuales del país en términos de qué camino tiene que seguir el desarrollo nacional. Yo creo que lo que define Miguel Alemán o el triunfo de Miguel Alemán es una vía de desarrollo concentrada fundamentalmente en que el país crezca en una alianza entre los capitales privados y el Estado, con una intervención directa de los capitales extranjeros y especialmente de los Estados Unidos. Y en ese sentido lo que se define es una nueva relación con Estados Unidos, una relación que además se da en el contexto de la naciente Guerra Fría. Miguel Alemán hace explícito su interés porque México pertenezca al entonces llamado mundo libre, y lo pongo entre comillas porque el mundo libre está sujeto a la órbita de la hegemonía estadounidense, y hace del anticomunismo la bandera, digamos, con la que se va a legitimar la exclusión de la izquierda y de las distintas oposiciones. Eso, digamos, como contexto general. Y en un segundo nivel, Miguel Alemán llega a la presidencia con la construcción de un nuevo partido, el Partido Revolucionario Institucional, hijo del PRM, nieto del PNR, pero que da inicio a lo que podríamos llamar la era del priismo. Este priismo del que todos hablamos, que todos conocemos, que rigió la vida nacional en la segunda mitad del siglo XX, es obra y gracia de Miguel Alemán y de los alemanistas que lo rodean. Todo esto, de algún modo, se construye desde el proceso de la sucesión presidencial y desde el primer momento también un culto a la personalidad del presidente, una atmósfera cultural e intelectual que hace del presidente de la República el eje no nada más de la vida económica y política, sino incluso de la vida cultural, del espectáculo, etcétera, etcétera. En términos de una construcción institucional, se está creando un nuevo partido, se reforma y se construye al PRI. Hay una reforma electoral muy importante, se construye una nueva legislación electoral, la primera legislación electoral moderna, construida para que sea el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, el que rija el proceso electoral. Pero al mismo tiempo, la vida política, la vida social tiene otra dinámica. México sigue siendo un país extraordinariamente violento. Los conflictos políticos a nivel local se resuelven en muchos sentidos a balazos, y eso explica por qué un proceso electoral como el de León, Guanajuato, que en principio es un proceso electoral, hay un partido de oposición, etcétera, termina con una matanza cuando el sector oficial se da cuenta que el sinarquismo ganó las elecciones, ¿no? Esto se va a repetir, insisto, yo creo que a lo largo de todo el siglo XX. El sexenio de Miguel Alemán va a acabar con otra matanza, ya hablaremos de eso al ratito. Fundamentalmente lo que se está construyendo es esta dinámica contradictoria de hablar de un país de leyes, vivir o construir a nivel de discurso un país de leyes, sin que esto realmente implique que México sea un país de leyes.
fundamentalmente lo que se está construyendo es esta dinámica contradictoria de hablar de un país de leyes, vivir o construir a nivel de discurso un país de leyes, sin que esto realmente implique que México sea un país de leyes. Y este proceso de modernización que está teniendo lugar, ¿cómo se expresa culturalmente, Carlos? Curiosamente, el alemanismo coincide con la etapa culminante de lo que llamamos la época de oro del cine mexicano. La época de oro va de 1935 a 1955 aproximadamente, y durante el periodo de Miguel Alemán justamente se hace el cine que mejor refleja las aspiraciones de la clase emergente, de esta clase que tiene aspiraciones de modernidad, que descubre la ciudad, que le da una vida en la pantalla a los barrios, a los arrabales. Por eso surge el cine arrabalero, el cine de las prostitutas, pero también es el cine de Emilio Fernández, el cine de Ismael Rodríguez. Es el momento en que, por ejemplo, Nosotros los Pobres, que ha sido uno de los éxitos mayores del cine mexicano, puede permanecer en cartelera un año en el cine colonial, porque hay que considerar que la migración campesina a las ciudades, el incremento poblacional durante Miguel Alemán, que es considerable, ha venido incorporando nuevas masas que buscan reflejos en la pantalla de lo que es su nueva vida, cómo se están aclimatando, cómo están viviendo la ciudad. Y esto genera prototipos, genera imágenes que emular. Hay también una fascinación por el modelo estadounidense, por lo que sería la modernidad, y de parte del gobierno, como ya se ha señalado, hay este doble lenguaje, esta esquizofrenia, como dices tú también, de vivir en la contradicción del respeto a las tradiciones y la aspiración a una modernidad que busca desembarazarse de las mismas. Hay una voluntad de conciliación de clases para poder cimentar mejor el capitalismo, que tiene que pasar por un sentimentalismo popular, una manera de que todo sea resuelto en un final feliz, y la moral tiene también que mostrarse a través de mensajes edificantes. Es un cine que vive la ilusión de la creación de un nuevo país, y es ahí donde empiezan a forjarse esas mitologías que asociamos comúnmente con la época de oro. La transformación de los hogares, decir, señora ama de casa, usted puede incorporarse al American Way of Life. Está también Tintán, con todo el pochismo, con toda la idea de que el norte, Estados Unidos, es el lugar ideal, es el Edén donde se vive mejor. Y esa es parte de las aspiraciones del rastacuerismo de la clase política mexicana, que ve en el cine la posibilidad de dar paso a su creencia en un México moderno, desembarazado ya de tradiciones anacrónicas. Sí. Felicitas, en este cine que ya nos remitió Carlos, muy urbano, que se pretende moderno, dar una imagen diferente del país, ¿qué conciliación hay con todo lo que se ha abandonado en el México rural, el México agrario al que Cárdenas, por ejemplo, le había dado tanta importancia? Y aquí más bien ya es lo agrario, pero con mucha irrigación, con grandes presas, con toda la obra de infraestructura que también comienza a hacerse en ese momento. Hay de todas maneras un eje de desplazamiento de lo económico más hacia lo industrial, urbano, Sí. sindical, etcétera. Ajá, claro que sí, porque lo que se quería era parecerse a Estados Unidos, y el paradigma no era Francia, como en la época porfirista, ¿no? Y además Cárdenas, que uno de sus ideólogos había sido el historiador norteamericano Frank Tannenbaum, había querido llevar una economía equilibrada, un tercio urbano, bueno, diremos industrial, un tercio secundario, un tercio agrícola, ¿no? Servicios, que los servicios siempre han ocupado una gran proporción. Si seguíamos así, decían los ideólogos del industrialismo, no íbamos a poder salir de pobres nunca. ¿Por qué? Porque se argumentaba que México era un país pobre. Teníamos recursos naturales, pero no sabíamos cuánto. No teníamos mucha agua. Bueno, a partir de árida América, de Querétaro para arriba, es árido.
nomás en el sureste hay agua, y sobre todo el deterioro de los términos de intercambio. Entonces, por eso se tenía que decir, exportábamos materias primas, recursos minerales, agrícolas, e importábamos productos manufacturados. Pero siempre había un desbalance, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en el último tercio del 19, el desbalance no era tan grande entre los países agroexportadores, diremos, y los países desarrollados. Por eso se hizo este énfasis en la industrialización por sustitución de importaciones. La iniciativa privada quedaría a cargo de la industria ligera, ¿no?, que es la de bienes de consumo duradero, y el Estado quedaría a cargo de los bienes de capital, petróleo, electricidad, metal mecánica, siderúrgica, y de insumos intermedios que no pudiera la iniciativa privada competir, diremos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se trataba de un intervencionismo estatal que le ponía la mesa servida a la iniciativa privada para que a partir de allí es la base de esta industrialización, que primero era sustitución de importaciones y posteriormente iba a ser bienes de capital, ¿no? Cuando ya la iniciativa privada o la burguesía creciera lo suficiente, ya ella tenía que tomar la batuta, diremos, del desarrollo industrial, pero además se nos pedía sacrificios, porque era obvio que los productos mexicanos no podían competir con el exterior y eran malos y caros, ¿no? Entonces se decía, bueno, ahorita estamos apenas empezando, pero posteriormente vamos a mejorar, y se hizo incluso un instituto de productividad. Lo que sí podemos decir que, contrario a las épocas recientes, fue una época con optimismo, y fue una época que tenía una perspectiva de futuro, ¿no? Ahora, que iba a haber víctimas, pues claro, como las hubo con la otra gran modernización, que es la del porfiriato, ¿no? En el 52 ya estaba diciendo Ramón Beteta, que fue muy importante como secretario de Hacienda, que se había crecido pero no se había repartido bien. O sea, que se habían dado cuenta que no era suficiente crecer, sino que a través del Estado tenía que hacerse más esfuerzo para repartir. No dejar así como que las fuerzas libres del mercado, que de todos modos no lo hemos dejado nunca, ni en México ni en América Latina. No, además, ¿no? acuérdate aquella frase de los científicos que fue muy sonada, que sigue, yo creo que todavía describiéndonos hasta ahora. Decía, México es un país muy rico con gente muy pobre. Entonces, sí, digo, la riqueza está ahí, pero seguimos viendo que también los pobres... Bueno, los pobres pero crecen. lo que decían también, no tenemos mucha tierra de riego. Las tierras de aluvión, por ejemplo, porque se hicieron los sistemas de riego en el noroeste, ¿no? Sí. Ahí Sonora, Sinaloa, el Valle del Fuerte, el Valle del Yaqui, todo eso. Sí, ahí sí hay tierra, diremos, como de productos de exportación incluso. Pero al campo, además, lo que hizo fue dársele a la iniciativa privada el apoyo, que a su vez produjo divisas por la exportación de legumbres, ¿no?, algodón incluso, y exportación de braseros también, O sea, ahí el estigma era que el ejido no producía lo suficiente. Porque además, sí, recordemos que el ejido fue una fórmula política social, no económica, ¿no? Yo creo que es un problemita que todavía... Pero me gustaría retomar más la idea que expresaste del optimismo. ¿Este optimismo se ve en el cine, Carlos? Sí, ¿Hay optimismo? Mira, hay la manera de escalar socialmente. Puedes pasar del antro, del tugurio, a la residencia de las Lomas. No es otra la trama de Aventurera de Alberto Gut. Todo es posible y hay un final feliz a pesar de todos los percances y los crímenes y todo. Finalmente, la aventurera logra colocarse en el terreno de la sociedad, de la alta sociedad, y exponer los vicios, las contradicciones, la moral hipócrita de esta sociedad e infiltrarse. El alemanismo de algún modo certifica la posibilidad de este tránsito. Todo mundo es capaz, por las vías que se quiera, por eso es un reflejo de la corrupción generalizada, de cumplir sus propósitos en un país de las grandes oportunidades. El alemanismo de algún modo certifica la posibilidad de este tránsito. Todo mundo es capaz, por las vías que se quiera, por eso es un reflejo de la corrupción generalizada, de
cumplir sus propósitos en un país de las grandes oportunidades. El cine de las prostitutas lo muestra. Y detrás de todo el ambiente decadente, los miasmas de los tugurios y todo, hay una vitalidad muy grande. La vida nocturna en México en el periodo alemanista, todo el mundo lo sabe, conoció esplendores. Era el momento en que todo el mundo podía, desde el Salón México hasta el Ciros, verdaderamente transitar en una patria común que era la patria de la noche, donde verdaderamente caían las máscaras, donde los políticos podían coexistir y convivir con las clases populares, adoptar sus comportamientos. No había verdaderamente una distinción tajante entre estas clases. Por eso te decía que era esta época de oro del cine mexicano, se refleja aquí como una edad de oro de esta conciliación y de esta invención de un país que es el país alemanista, que es la noche alemanista, que es la prosperidad, que es tener lo más cercano a lo que pudiera ser el Hollywood soñado. Verdaderamente nuestras grandes figuras de la época, ¿quiénes son? Son María Félix, son Dolores del Río, las grandes películas, Salón México, Las Abandonadas, las películas de cabareteras tienen momentos estelares. Pero ¿no contradice eso el cine de Roberto Gabaldón? Sí. Porque, o de Buñuel. O de Buñuel mismo. Inmediatamente, Cuando ¿no? Buñuel expone esta contradicción y expone la trampa de esta dulcificación de la pobreza, es ferozmente atacado. Es ferozmente atacado porque viene a denigrar a México, porque viene a romper esta ficción que se ha venido construyendo pacientemente de la conciliación, que tiene que estar por encima de todo como sustento del nuevo capitalismo, del capitalismo emergente. Sin esta idea de que los pobres pueden llegar a ser ricos si saben únicamente cómo avanzar, cómo transar, diríamos. De esa manera, cuando Buñuel muestra a los olvidados, él muestra el rezago social, él muestra la imposibilidad de la caridad, como lo haría después en Viridiana. Él muestra verdaderamente los límites de ese optimismo. Hay optimismo, pero ¿en qué reposa este optimismo? Es una ficción más, y el cine que maneja estas ficciones encuentra en el alemanismo la mejor, la más productiva y prolífica de sus ficciones. Elisa, perdón, nada más, en la política podemos ver, hay posiciones optimistas cuando hay represión sindical, cuando hay toda esta exclusión de la izquierda que se ha venido fraguando, y el apogeo de la CTM en ese momento, de la cual no hemos hablado todavía, ¿no? Es un proceso de modernización del que se benefician pocos, se beneficia sobre todo una naciente clase media que sobre todo se va a desarrollar en los años 60, pero es un proceso de modernización basado fundamentalmente en la exclusión de los campesinos, en el abandono del campo mexicano tradicional y basado en el desarrollo de una nueva clase empresarial agrícola a la que se le van a dar todos los apoyos, pero en donde los campesinos, que son todavía la población mayoritaria, quedan fuera, y que es la otra cara de este proceso de desarrollo. Obviamente hay que ajustar las cuerdas de la política para que esto pueda suceder. Cuando yo decía que el alemanismo es un poco el emblema del priismo que padecimos en la segunda mitad del siglo XX, me refiero a construir un mecanismo en el que hay de tres. O se negocia, o se coopta, o se reprime. Quien no acepta ni la negociación ni la cooptación está condenado a la cárcel o al asesinato. El alemanismo o el gobierno, el régimen de gobierno de Miguel Alemán es un régimen fundamentalmente autoritario. Dentro de esta amplia gama de lo que es el autoritarismo mexicano, y en donde efectivamente se están construyendo no nada más los elementos, digamos, económicos, sino también políticos e ideológicos. Este asunto de la doctrina de la mexicanidad. La doctrina de la mexicanidad es básicamente decir, México es un país incluyente, es un país que tiene su propia doctrina, y es una muy bonita e inteligente manera de decir México es un país anticomunista. Nosotros somos mexicanos, y como mexicanos, por definición, somos anticomunistas. Es decir, de entrada es una propuesta que excluye
a quienes en ese momento todavía se asumen como comunistas, con la idea de que los Estados Unidos no se asusten de que en México pueda haber un diputado comunista en el Congreso. Pero bueno, junto con eso también está esta otra parte, también está esta parte de la negociación, y pongo, por ejemplo, el caso de Acapulco. Acapulco es un negocio del presidente y de su grupo más allegado, un negocio en términos de desarrollo inmobiliario, de desarrollo de una industria turística. Es lo que está sucediendo también, por ejemplo, en Cuernavaca. Hay toda esta idea de hacer una ciudad, digamos, que va a ser el emblema de esta modernidad, y al mismo tiempo esto se está construyendo a partir del despojo de tierras ejidales, del asesinato de dirigentes ejidales, de la cooptación, de la corrupción. En ese momento todo el mundo sabe que quienes están detrás del crecimiento inmobiliario de Acapulco son personajes cercanísimos al presidente Miguel Alemán. Quienes manejan, digamos, la industria del espectáculo están cerca de la familia presidencial. En 1950 la televisión mexicana hace su primera transmisión con el informe presidencial de Miguel Alemán, y de origen, todos lo sabemos, el desarrollo de la televisión pues es también cercano a la familia presidencial. Esto es una parte del país. La otra parte del país son los excluidos, los pobres, los reprimidos, los que van quedando fuera, digamos, del proceso, o porque no son bienvenidos o porque protestan demasiado y hay que dejarlos fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo es el sustento de muchas narrativas fílmicas de la época, los pobres, estos excluidos. Pero qué mejor manera de excluirlos definitivamente que confiriéndoles rasgos, dulcificándolos de tal manera en que no signifiquen absolutamente nada en la vida real. No significan un peligro. No digamos, significan un peligro, para nada. sus lemas son se sufre pero se aprende, y todo lo lleva a una suerte de expiación de un fatalismo, de una fatalidad que describe años más tarde un antropólogo norteamericano al hacer su investigación en Los hijos de Sánchez. Sí. En el 61 él está describiendo lo que fue, lo que sigue siendo todavía en ese momento, una familia típica, marcada por la fatalidad, que no hay explicación sociológica, histórica alguna, viven al margen de la historia, al margen de todo tipo de explicaciones. Entonces, el cine de Miguel Alemán, y esto ya venía desde melodramas anteriores, tiene esta idea romántica de las clases desposeídas, que siendo desposeídas son posiblemente más ricas que cualquier otra. ¿Por qué? Porque tienen la riqueza espiritual. Esto lo vemos en el cine de Ismael Rodríguez. La solidaridad y todo. Sí. Cuando Mimi Derba llega a pedir disculpas al final de Ustedes los ricos a quienes están en un banquete en una vecindad, él dice, ustedes sí saben cómo vivir, y prácticamente llora y se sienta a la mesa en un esfuerzo de reconciliar lo irreconciliable. Finalmente la mamá, la familia de Chachita adopta a esta mujer que ha entendido que la riqueza no lo es todo. Sí. Y esta mitificación justamente forma parte de este aparato del alemanismo, que consiste en tratar de equilibrar los opuestos, de reconciliarlos para mejor cimentar el empuje capitalista. Y esta mitificación justamente forma parte de este aparato del alemanismo, que consiste en tratar de equilibrar los opuestos, de reconciliarlos para mejor cimentar el empuje capitalista. Pero a mí me gustaría también ver más hacia afuera. Miguel Alemán recibe es apoteósica su llegada a Washington. Uh-huh. Es el primer presidente de México
que llega hasta la sede del gobierno de Estados Unidos. Teníamos encuentros previos, ya sabemos, desde la entrevista a Taft Díaz, Ávila Camacho, después, en fin. Pero el recibimiento que tiene Miguel Alemán es absolutamente ya de esta época de los confetis y de las grandes caravanas, etcétera, y sale retratado siempre frente a mujeres muy guapas, no sé de dónde si venían con Hollywood o no, pero ¿por qué esto Bueno. explica la relación tan fuerte que quiere tener Estados Unidos con México en ese momento? Yo creo que Estados Unidos está celebrando que México haya quitado su nacionalismo áspero, hosco, arisco, ¿no? Intransigente. Al final de cuentas, Alemán era un abogado civil, joven, guapo, simpático, la gran sonrisa y todo eso. No era ningún enemigo para nada, pero recordemos también, eran los 100 años, además, por eso fue. Primero vino Truman, luego fue él. Sí. Eran los 100 años de la pérdida de Texas y la guerra con Estados Unidos y todo, ¿no? Pero ahora ya éramos aliados en la Guerra Fría, en todo eso, como habíamos sido aliados ya en la Segunda Guerra Mundial, pero no le fue tan bien a Alemán. Él pidió préstamos para el petróleo nacionalizado y no se lo dieron. También tenemos que recordar esto, el esfuerzo industrial se hizo constructivo porque lo hubo, se hizo sobre todo con recursos internos. Y es lo que te decía de Rogers Hansen, da las cifras ahí todo, ¿no? Sí. Hubo préstamos, pero sobre todo de organismos multilaterales, el BIRF, el Exim Bank, Sí. pero no fueron muchos, eran 230 millones que se ocuparon como 150 millones. O sea, todavía el desarrollo mexicano no estaba hecho en base a préstamos externos, Sí. aunque se quiso. Bueno, incluso el Plan Cuarto, aquel de Truman, de apoyar la Carta del Atlántico, que ahora sí va a haber democracia y apoyo a los países subdesarrollados, ¿sí? para tener su apoyo contra la lucha fascista. Por eso también el PRI tuvo esos óleos democráticos cuando nace, ¿no? Que Sí. se supone que iba a haber incluso elecciones para las bases, para los presidentes municipales y Bueno, todo. crea Y luego el después se quita. Crea las Se acciones, quitan. la Secretaría de Acción Juvenil, De Acción- la Secretaría sí, de claro, Acción claro. Femenil, es decir, ya también las Hay mujeres muchas tienen que cosas ocupar ahí como un que lugar diría protagónico. uno, qué democrático el PRI. Pues no, Sí. porque nomás quedó en estatutos y luego lo Sí. quitaron, porque al Bueno, final de cuentas... ahí me gustaría que tratáramos para ir cerrando esta conversación. Miguel Alemán es el creador del Partido Revolucionario Institucional. El PRI nace en 1952, porque es en ese momento donde la plataforma política del partido agarra absolutamente todos los elementos con los que cuenta para la imposición del sucesor de Miguel Alemán. Yo no sé, Lisa, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, diferiría un poco de que se construye en 52. Creo que todo el sexenio de Alemán es ir justamente como afinando, como acabando de apretar las últimas tuercas para que la maquinaria funcione perfectamente bien. Y justamente la prueba de fuego de que esa maquinaria autoritaria funciona perfectamente bien es la sucesión presidencial de Miguel Alemán en 1952. La otra cara del alemanismo pues se refleja en esta elección presidencial cuando vemos la irrupción de los descontentos organizados en el apoyo a una candidatura de oposición. Curiosamente, y pese a esta nueva idea que se ha construido de un régimen civilista, moderno, democrático, etcétera, lo que vemos en la elección del 52 es, en primer lugar, el resurgimiento de los generales revolucionarios diciendo: nosotros hicimos la revolución, ¿por qué ahora ya no podemos disfrutarla, ¿no?
Por un lado. Por otro lado, la rearticulación de esta izquierda que fue excluida durante 6 años, que se articula en torno a la candidatura del general Enríquez Guzmán y en donde los cardenistas juegan un papel muy importante. Yo diría que en 52 vemos la primera, el surgimiento del cardenismo como un movimiento social y como una ideología política posterior al régimen de gobierno del general Lázaro Cárdenas, y que vamos a ver en el 52, vamos a ver después en 1961 con la formación del Movimiento de Liberación Nacional, que es la segunda, digamos, rearticulación del cardenismo, y vamos a ver en todo su esplendor en 88, en 1988, ya no digamos, con la conducción del general Lázaro Cárdenas, sino de su hijo Cuauhtémoc, que es, digamos, el heredero de esa bandera. En el 52, entonces, lo que vemos es esta rearticulación política, digamos, de los que han sido excluidos, pero también la expresión de una sociedad enojada, cansada de la corrupción, cansada del autoritarismo, cansada de verse en la pantalla, pero no verse, digamos, no disfrutar en la vida real de lo que aparentemente se disfruta en la pantalla. Los campesinos cardenistas, los mineros y los petroleros y los ferrocarrileros que han sido golpeados, que han sido reprimidos durante el sexenio de Miguel Alemán, van a apoyar al general Enríquez Guzmán. Oye, ¿por qué si lo apoyó tanta gente, tantas organizaciones? ¿Por qué no ganó si tuvo un apoyo tan fuerte de esos grupos? Porque la maquinaria, y regreso aquí a la frase que estaba pensando, porque la maquinaria priista ya está funcionando al 100%. Bueno. Es decir, porque la combinación de negociación, cooptación y represión permite, en primer lugar, que el PRI gane las elecciones, pero todas las elecciones. En el 52 hay una discusión muy interesante en la que participa, por ejemplo, en la que participan los Estados Unidos. Se discute si la democracia mexicana está en condiciones de abrir el espacio legislativo a la oposición. Y hay muchos sectores que creen que Miguel Alemán, que lleva 6 años de un discurso democrático, le va a abrir el espacio del Congreso a la oposición. Falso, no le abre el espacio a la oposición de nada. El 7 de julio de 1952, un día después de las elecciones, los militantes enriquistas salen a festejar un aparente triunfo electoral, convocan a un mitin en la Alameda Central de la Ciudad de México y la respuesta del régimen es absolutamente brutal. Hay granaderos, policías, soldados diciéndole a la gente: el asunto de la democracia pertenece al discurso, no pertenece a la vida real. Esa es la maquinaria priista, esa es la maquinaria, digamos, aceitada para que las negociaciones políticas se den en la cúpula, los conflictos internos se resuelvan tras bambalinas, la sociedad más combativa o los grupos sociales más combativos entiendan que si no se aplacan, lo que les espera es la cárcel o el panteón. Y en ese sentido, también es evidente que el impacto de esta elección es, en términos de una cultura política, es contundente. En los siguientes 20 años, el espacio de las elecciones no va a ser un espacio para la participación política, va a ser un espacio para el juego democrático, y la sociedad o los grupos sociales aprenderán a manifestarse por otras vías. En los siguientes 20 años, el espacio de las elecciones no va a ser un espacio para la participación política, va a ser un espacio para el juego democrático, y la sociedad o los grupos sociales aprenderán a manifestarse por otras vías, ¿no? Es interesante que es un sexenio entonces que comienza
con una matanza, es el prolegómeno de esto, la matanza de León, Guanajuato, y termina con la matanza de la Alameda. Resumiendo, la prolongación en el cine, la prolongación en el cine es la decadencia del cine mexicano, porque durante los años 50 cambia totalmente. Es decir, el cine se vuelve más superficial, más frívolo y se vuelve sobre todo moralista. Recordemos que en ese momento ya está como regente de la ciudad, el regente de hierro, Ernesto Uruchurtu, y la vida nocturna cambia radicalmente. Con ese cambio, el cine registra en sus nuevas maneras de abordar las temáticas que antes registraba, que antes tenía como importantes, ahora son desplazadas por melodramas conyugales, por comedias juveniles. Bueno, también internacionalmente el escenario ha cambiado mucho porque México había podido vender una gran parte de su producción cinematográfica porque Hollywood no estaba trabajando a todo lo que daba por la guerra, y ya hay la recuperación, y la vida nocturna también se impacta con eso. Se impacta y también está la desaparición de las grandes figuras. Sí. Poco a poco van diluyéndose, desapareciendo o muriendo de plano, y entonces la gran mitología del cine mexicano empieza a volverse un costumbrismo sin interés. ¿Qué nos dejó el alemanismo? CEU. CEU. Bueno, a los universitarios, y fue importante para la vida es que fue cultural importante del la país. construcción de Ciudad Universitaria, se sacó del centro también para desactivarle presiones al centro, diremos, ¿no? De los estudiantes y todo, pero era para las clases medias. Se nos olvida también que como con el porfiriato, lo que se quería era un colchón, crear una clase social colchón que moderara los extremos tan grandes, diremos, de entre pobreza y riqueza en México. Entonces, las clases medias son las que estamos supuestamente en ese colchón, y CEU, diremos, fue parte de esa manifestación, aparte de la cultura esta arquitectónica moderna y todo eso, ¿no? La construcción de familiares. Sí, el Le Corbusier, quién sabe qué. Pero eso es muy importante. Y el traslado se da hasta el 54, porque el 20 de noviembre del 52 se inaugura CEU, pero todavía no está terminada y faltan muchos. Aunque ya tenemos su estatua ahí. Sí, bueno, y la estatua que se parecía a Stalin además, ¿no? Pero yo creo que fue importante eso, diremos. Era también la generación urbana, civilista, universitaria, que trataba de hacer un país a su imagen y semejanza, ¿eh? Sí. Digo, y hasta 1960 fuimos una sociedad urbana, no es poca cosa. En cuanto a la corrupción, por supuesto. Si estaban apostando por una burguesía, y eso por lo primero que hago es hacerme burgués yo, ¿no? Y lo hicieron bastante bien, diremos al menos. Bueno, creo que las bases de lo que fue ese régimen se han mostrado aquí. Creo que realmente dejó muchas cosas en términos de la modernización, de la industrialización, etcétera, pero también nos dejó todos estos vicios de la política, porque la legitimidad se construye dentro del partido. Y esto hace precisamente que el resto, o sea, todos, estemos excluidos del proceso, porque en esos años se va a votar solamente porque hay que ir a votar, pero no hay expectativas de que puede haber una oposición de otro tipo. La legitimidad la da el crecimiento económico. Sí hay crecimiento económico, 5.98. Bueno, y después, los 40 años siguientes es el 6%. Al final de cuentas, yo creo que la gente prefería eso al respeto al voto, perdón. Pero eso sí, no o sea, diremos, hay una legitimidad fáctica. Pero eso no quiere decir que no hayan los descontentos. Claro que siempre hay. Y los opositores y los que quieren seguir siendo campesinos y no quieren emigrar a las ciudades para ser empleados de los otros, y los que quieren seguir siendo de izquierda y considerarse de izquierda y organizarse y tener la posibilidad de votar por su dirigente sindical y que ese voto sea reconocido. Todos esos también existen, todos esos también están ahí, todos esos también son parte de la historia. Y finalmente lo que logra Miguel Alemán, además del control político y del ascenso, digamos, del crecimiento económico,
lo que logra es construir una imagen de su gobierno que de algún modo seguimos aceptando, digamos, acríticamente, ¿no? Miguel Alemán es el emblema de la corrupción, es el emblema de una manera de ejercer el poder en la que el que se beneficia en primera instancia es el político, ¿no? Y eso lo seguimos padeciendo, o sea, eso no es algo que pertenezca al pasado. Seguimos padeciendo el autoritarismo, seguimos padeciendo la represión, seguimos padeciendo una serie de trampas de esta esquizofrenia de la que yo hablaba al principio. Y bueno, en gran medida, Miguel Alemán es el que construye esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y ese retrato del político corrupto en el año 2000 lo plasma muy bien Luis Estrada en La Ley de Herodes. En La Ley de Herodes muestra a un Vargas que podría ser un político alemanista que utiliza la Constitución para sus propios fines y que finalmente una de las frases célebres, el que no tranza no avanza, podría ser el epitafio de este periodo. Muy bien, pues muchas gracias por estar conversando sobre este tema y seguramente que dejaremos la inquietud en los que vean esta conversación sobre lo que fue el alemanismo y la herencia que nos dejó en México. Medida en relación con el parámetro cubano, la Revolución Mexicana pues no sale tan bien librada, ¿no? Porque la revolución está doblemente atrás, está como antecedente histórico y como objetivo de gobierno. ¿No da la impresión de que sea una clase política autista? Cómo las condiciones que le toca a cada uno obligan a una experiencia y un manejo distinto de las acciones políticas, ¿no? Algún presidente de la República corren leyendas sobre su sentido del humor, sobre su capacidad de improvisar, etcétera, sobre Ruiz Cortines. Y sobre López Mateos, su vocación por viajar, su gusto por la fiesta y las mujeres, en fin. Pero en este caso creo yo que mi conclusión sería que Ruiz Cortines era un personaje mucho más timorato de lo que sugiere.